principio a la fecha del vencimiento de la obligación. Lo cual abre, como ya dijimos, muchísimos otros interrogantes, entre ellos, en qué momento se realiza la conversión, si la conversión es automática o depende de una declaración de voluntad del acreedor, a qué tipo de cambio, si después de hecha la conversión se trata como una obligación puramente dineraria, y entonces, digamos, la pérdida de valor de cambio de la moneda ya no se puede subsanar porque quedó dentro de la regulación de las obligaciones puramente dinerarias. Bueno, toda una serie de preguntas que nos hicimos el otro día, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que el artículo 765, la segunda parte que se ocupa de esto, si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como dar cantidad de cosas. Eso es un error. Pero queda clara la intención del legislador cuando dice y acá viene la consecuencia, digamos, de la aplicación de ese régimen, desaparecido hoy, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Con lo cual tendría una especie, como dijimos, como concebía Zanoni, una especie de obligación facultativa legal. O se libera dando la moneda prometida o se libera dando moneda nacional al cambio a la fecha del vencimiento, si es que hay plazo. No sé si quedó claro. Sí, sí. Me surgió la duda porque Pizarro empieza a detallar como estas diferencias entre doctrinas y no sabían qué había quedado. Claro, lo que sí es de mencionar, hablando de lo que dice Pizarro y todo esto, lo que sí hay que dejar la salvedad hecha, que hay excepciones al régimen del 765 segunda parte, que podríamos llamar a aquellas obligaciones que tienen que ser cumplidas excepcionalmente a este régimen en efectiva moneda pactada. O sea, una pregunta que uno se hace, que hicimos el otro día, es si realmente este régimen legal que faculta al deudor a liberarse dando la cantidad de moneda nacional a la conversión al día del vencimiento, ¿es disponible para las partes o es de orden público? Si es disponible, entonces un gran caso, ¿no? Digo grande desde el punto de vista cuantitativo, sería todas aquellas convenciones contractuales en las cuales la obligación de moneda extranjera ha sido estipulada para ser pagada en efectiva moneda extranjera. Es decir, donde las partes de alguna manera derogaron la regla del artículo 765 segunda parte. Y solamente el deudor se libera dando efectivamente la moneda prometida. Como un contrato en el extranjero. No, muchas veces en las hipotecas, muchas veces en los contratos en las hipotecas, por ejemplo, generalmente vas a suponer que se pacta la devolución de deudas como moneda esencial del contrato, no posibilitando al deudor a que pague en moneda nacional. Con eso es suficiente. No necesitas poner un motivo. Claro, no es de orden público. Claro, no solo en público, nosotros pactamos. Siendo que, como dijimos la otra vez, nosotros con Gerardo, cuando salió el código, pensábamos que era orden público, que la interpretación judicial iba a ser así. Y no fue así. Mejor, en definitiva es mejor, porque lo otro es un horror. Imagínate hoy con el mercado paralelo que hay. Lo que pasa es que la última vez que había habido una modificación del régimen legal, que fue en el año 91 con la ley de convertibilidad, porque en definitiva la ley de emergencia económica de enero del 2002 lo que vino es a refrendar algunos conceptos y a derogar otros, ¿no? A refrendar, digamos, a derogar la convertibilidad y a refrendar la imposibilidad de actualizar las deudas, etc. Pero la última vez que había habido un cambio de régimen de obligación de moneda extranjera, que había sido en el 91, la propia ley había dispuesto que sus normas eran de orden público. Todas las normas eran de orden público. No solamente las referidas, digamos, al tema del sistema monetario argentino, la convertibilidad, etcétera, sino todas sus normas, inclusive las que cambiaban el régimen de obligación de moneda extranjera. Eso nos llevó a pensar que otra vez el régimen era un régimen inderogable, pero evidentemente que no es así porque la opinión mayoritaria ha sido de los autores
ha sido que la voluntad de las partes puede derogar la regla del 765 segunda parte. Y posiblemente no haya sido esa la intención del legislador, porque cuando el Ejecutivo metió las modificaciones, yo creo que lo hizo con la idea de que se olvidó de poner la palabrita orden público, me parece a mí. Porque el código era distinto, el código ¿cómo es? Las asimilaba, igual que en la ley del 91, que con la ley de convertibilidad, las asimilaba a la moneda o sea, le daba el tratamiento de moneda. Sí, lo que pasa es que ahora en el código nuevo, la regla general, que por otro lado es la regla que existía desde el código de Vélez, pero la regla general, pensemos que normalmente la obligación de dar moneda extranjera es una obligación de origen convencional. La regla general en el 963, que dice prelación normativa, cuando concurren disposiciones de este código de alguna ley especial y realiza una especie de prelación, de orden de prelación, y después habla de la integración del contrato, etc. Es decir, hay una regla que sigue siendo la autonomía de la voluntad en materia contractual. ¿Sí? Entonces, esa es la declaración general de cómo se va a manejar el régimen de las obligaciones contractuales. Y normalmente la obligación de dar moneda extranjera tiene fuente contractual, tiene fuente de la autonomía de la voluntad. Es decir, dada esa regla, si esta norma no está específicamente dispuesta como de orden público, nosotros tenemos que concluir que puede ser modificable por la autonomía de la voluntad. Más allá, repito, que en aquel momento, la última vez que se modificó el régimen, 1991, las normas eran de orden público. Pasa que las leyes muchas veces no dicen que son de orden público. La ley no lo dice. Es una cuestión interpretativa. Pero siendo así, entonces, como que la obligación en moneda extranjera es lo mismo que una cláusula estabilizadora, pero con otro nombre. O sea, como se usa para podemos llamarlo así. Podríamos llamarlo así. En realidad, sí y no, depende de qué tipo de obligación. O sea, si vos vas a depositar tus dólares al banco, por ejemplo, la obligación del banco de devolverte $2, ahí no estás encubriendo nada. Pero permitiendo cancelarla con moneda nacional, vendría a ser, sí. Termina siendo una cláusula estabilizadora, o sea, sirve para eso, para no perder el valor real. A ver, hay veces que sí, hay veces que está a la vista esa función estabilizadora de la obligación de moneda extranjera, y yo diría que el test debería ser ¿no? La pregunta debería ser esta, para concluir si está utilizada como moneda del contrato o si es meramente un arbitrio, un mecanismo para mantener actualizada la deuda. La pregunta podría ser, el interés del acreedor, ¿por qué cobrar en moneda extranjera? Esa es la verdadera pregunta. Si se trata del alquiler de una habitación para un estudiante, ¿cómo se relaciona eso con el interés que tiene el locador en percibir una renta en moneda extranjera? Es imposible conectarlo. Evidentemente yo convengo un alquiler en dólares con un estudiante para darle el uso y goce de una habitación en mi casa, bueno, lo estoy utilizando como un mecanismo de actualización o de repotenciación de la deuda. Eso es lo mismo que si alquilás una casa en Los Troncos. Claro. Lo mismo. Ahora, si yo digo que esto es efectivo pago en moneda extranjera, porque es una obligación nacida de una compraventa de un bien inmueble, siendo que el mercado inmobiliario está dolarizado, y que yo para recomprar una propiedad con el precio que recibo, tengo que recibir algo que tenga una relación constante con el dólar, ¿se entiende? Así la recibo en pesos. Claro. Pero que tenga una relación constante con el dólar, bueno, yo no sé si ahí es una cláusula estabilizadora o si justamente si yo lo dejo en pesos, digamos, entiendo que esto es una cosa en pesos y que en virtud del nominalismo no lo puedo actualizar, etcétera, no sé si no genera un enriquecimiento sin causa a favor del comprador de la propiedad, que va a recibir algo que tiene un valor en dólares en el mercado, mientras a mí me pagan pesos, una moneda devaluada. No, cada caso en particular nos va a revelar si hay una cláusula estabilizadora o si realmente hay algún interés
digamos, ya vinculado con la causa fin de las obligaciones que se establecieron en recibir en moneda extranjera. Es que, pero cuando el pago es prolongado en el tiempo, o sea, cuando la prestación tiene que ser prolongada en el tiempo y vos podés poner una obligación que tengas que de dar moneda extranjera, en general sí es estabilizadora. Porque obviamente, no, porque cuando el pago va a ser prolongado, la moneda nacional se va a devaluar. Sí, bueno, pero eso no significa que las partes hayan pretendido darle un carácter estabilizador a eso. Y el ejemplo típico del préstamo, el mutuo de moneda extranjera. Si yo te presto $20,000, billete estadounidense, lo fotocopio y lo firmo, y lo agrego al mutuo hipotecario, por más que vos me devuelvas en 36 meses en cuotas, o me lo devuelvas el capital dentro de 3 años, en definitiva, por más prolongado que sea el tiempo, por más efecto diferido que tenga ese contrato, la realidad es que los dólares vos los debés porque son la moneda del contrato, no en una función estabilizadora. Entonces, habrá que analizar cada caso concreto para ver si cae dentro de la prohibición legal de indexar, o si realmente la moneda extranjera es la moneda del contrato, ¿no? El inmobiliario está regulado por moneda nacional, los impuestos se cobran en moneda nacional sobre la base imponible. O sea, no entiendo cómo entra la legalidad, si bien soy realista de que todo el valor en dólares, pero cómo entra en el marco de la legalidad que la compra-venta se haga en dólares o que el alquiler, con el mismo argumento, no se pueda sostener en dólares. Si estoy haciendo un usufructo. Bueno, pero acá siempre hay que ponerse en la posición del que recibe, del acreedor de moneda extranjera, en este caso, o de pesos, que va a recomprar lo mismo. Hay un test, mirá, que te lo impone la realidad. Yo compro una propiedad y después pretendo que esto lo voy a pagar en pesos, a dólar oficial. Porque creo que en realidad esta no es la moneda del contrato, bueno, todos los planteos que vos quieras, pero el planteo más beneficioso sería pagarlo en pesos a 67 pesos hoy. La pregunta sería, ¿no? Para ponerle un poco de justicia al tema. Esta misma persona que ofrece en pesos, ¿me revende la propiedad en las condiciones que me ofrece el pago? Si me revende a la misma plata, no hay perjuicio. Si no me revende a la misma plata, sino en dólares, bueno, evidentemente hay un enriquecimiento a favor de él, ¿no? Es una cosa que es bastante sencilla de entender. En la realidad, ¿no? Después, jurídicamente, hay distintas soluciones. O ahora mismo se están produciendo esos problemas de los que estamos hablando. Yo la semana pasada le dije a un señor que había comprado una casa y ya está en posesión de ella y debe la mitad y ahora pretende pagar en pesos a la mitad de digamos, una cotización oficial, si él está dispuesto a revenderle la casa a mi cliente y que mi cliente le pague en pesos a dólar oficial. Si me dice que sí, es un contratante de buena fe. Si me dice que no, que él quiere el dólar billete o a 122 pesos, bueno, estamos hablando de una persona que pretende enriquecerse a costa de mi cliente. Eso es algo fácil de percibir, es del reino de la realidad, no del derecho. Bueno, preguntas de esto, de privilegio de pago, de lo que sea, porque para eso estamos, para ir repasando. Yo tengo una pregunta por ahí un poco más básica. No termino de entender los contratos conmutativos. No sé si está en línea el especialista en contratos conmutativos, que es el doctor Vega. El doctor Vega. Los contratos conmutativos son los contratos en que claramente está desde el vamos, está identificada o aclarada cuál es la prestación a cargo de una de las partes. Conmutativos por oposición aleatorio. El contrato conmutativo vos sabés que vas a entregar una casa y te van a entregar una determinada cantidad de plata. Está muy claro cuál es la prestación de las dos partes. En cambio, el contrato aleatorio, la prestación de una de las partes está sujeta a un alea o un riesgo. Por ejemplo, el contrato de seguro.
Vos pagás la prima de seguro, pero no sabés si la compañía de seguros no sabe si va a tener que pagar algo o nada. Va a tener que pagar en la medida en que ocurra un siniestro. Si no ocurre un siniestro, no va a tener que pagar nada. Es decir, la manera más fácil de entenderlo es por reposición aleatorio. El contrato conmutativo es que las prestaciones están claras y se supone que no tienen riesgo. En cambio, el aleatorio sí, no se sabe cuánto va a pagar cada uno. Y completando la idea de Luis, el contrato conmutativo, más allá del valor de las prestaciones, digamos, visto desde afuera, lo que tiene claro es la ventaja que cada una de las partes va a obtener del cumplimiento del contrato. ¿Sí? Sea que estén expresadas en el valor de la prestación, el valor que puede tener para cualquier persona la prestación desde su aspecto pecuniario, o de lo que significa la satisfacción de su propio interés. Claro. ¿Sí? La ventaja puede ser recibir una cantidad de plata o recibir una casa. Está clara cuál es la ventaja. Claro. Hay una regla en este ámbito, una regla no escrita, pero que tiene su injerencia también en el mundo del derecho, que es que un contrato que es conmutativo puede tornarse aleatorio. Y el ejemplo es lo que estábamos hablando de un señor que vende una propiedad inmueble y el comprador desea pagarle el saldo de precio en pesos a la mitad del valor de la cotización del dólar, digamos. Entonces, ahí sí un contrato conmutativo se transforma para el vendedor de la propiedad en aleatorio, ¿no es cierto? Claro, porque en realidad el alias es vivir en Argentina. Claro. Otro contrato conmutativo que parece conmutativo pero es aleatorio es el contrato matrimonial, pero eso lo van a ver más adelante. Ok. Bueno, gracias. En cuanto a las obligaciones de dar para restituir, para transferir uso de la tenencia o de género, que están detalladas en el programa, pero si ya no hicieron hincapié ustedes en la clase, ¿qué hacemos con eso? O sea, lo leemos directamente de algún manual. Creo que se cortó. Hola, hola. Ahí está. Hola, sí, ¿cómo decías? Que las obligaciones de dar para restituir o transferir el uso de la tenencia o el género, que están detalladas en el programa, pero ustedes no las dieron. ¿Qué hacemos esas? ¿Las sacamos igual? Pero fíjate que entra hasta dinerarias, ¿eh? Por eso te digo. Y está antes que de dinerarias. Estas son... Bueno, si no lo dimos, lo damos, pero no me tocó a mí el tema, no sé si lo habrá dado el doctor Ambos. Está en la unidad 10, donde dice obligaciones de dar cosas ciertas. Creo que el doctor Ambos dio eso, me parece. ¿Cuál tema? ¿Cuál? Obligaciones de dar cosas ciertas. Sí, eso se dio. De restituir, para restituir o para transferir el uso de la tenencia. Sí, se dio. El transferir el uso y la tenencia no se ve en esta materia. Eso lo vas a ver en contratos. Para transmitir la tenencia lo ves en contratos en locación. Para transmitir, el uso. Para transmitir la tenencia lo ves en depósito. Siempre en contrato. Hay que concentrarse en el régimen de obligaciones para transferir derechos reales y restituir al dueño. Perfecto. ¿Y las de género? No, eso no se vio. Esto no se vio y el programa viene después de dinerarias. Claro, esa era mi duda, porque está nombrado, pero después capaz que está más detallado en otras unidades. Pero está nombrado en la 10. De todas formas es un tema corto y simple. Muy simple. Como para sacar de algún manual. ¿Corto? Perdón, yo llegué, se me conectó tarde. ¿Hay fecha de parcial o algo dieron? Porque ayer avisaron que llegamos hasta acá. Luis, la fecha de parcial todavía no está, pero es entre no sé el 20 si y el está. 25. Sé que es ahora en mayo, pero no sé exactamente cuándo. Entre el 20 y el 25 nos habían informado. Del 20 al 27 creo, sí. Sí, desde Consejo Académico, porque la idea era
como seccionar las distintas materias para que no se encimen mucho los exámenes, ¿no? Pero no lo manejamos nosotros, eso sí, que en principio es la tercera semana de examen. Se está elaborando la modalidad de examen, se está elaborando la forma en que se va a tomar el examen. Genial, gracias. ¿Preguntas, chicos? Profesor, una consulta respecto a obligaciones de valor. En la sentencia que fija el monto, ¿cambia la naturaleza de la obligación y pasa a ser dineraria? Sí, porque en realidad cuando uno lee el 722, vamos a leerlo, dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Si la obligación de valor originó una sentencia condenatoria a pagar, el momento de hacer la evaluación de la deuda sería el momento o de dictar la sentencia o de practicar la liquidación. Y acá esto trae un problema, porque el primer momento en que se va a determinar el valor va a ser en la sentencia de primera instancia. Supongamos que esa sentencia es apelada y confirmada en cuanto a todo, al monto inclusive. Y después queda firme. Después hay un periodo de ejecución de sentencia que arranca con la liquidación de la deuda. Para la mayoría de los autores se transforma en puramente dineraria al momento en que queda establecido su valor en la sentencia primitiva. Entonces uno se pregunta, entre la fecha de la sentencia y la fecha de la liquidación, la desvalorización, ¿la puedo pedir? Y en principio la respuesta es no, porque si quedó como puramente dineraria, digamos, ya no es representativa de un valor, va al régimen del artículo 765, primera parte, está prohibida la indexación y solamente va a llevar intereses, no va a llevar un ajuste, digamos, al valor que tenga la cosa al momento de practicar la liquidación o del depósito o pago judicial. Esta es una problemática, repito, que se relacionan con establecer cuándo es el momento, como dice la ley, que corresponda tomar en cuenta para la evaluación, parafraseando el artículo 772. Uno está tentado de decir que el momento, lo más justo, ¿no? Que el momento de practicar liquidación es el momento de la transformación de la obligación de valor en una puramente dineraria, pero la verdad es que hay procesalmente una instancia anterior en la cual tiene que tomarse ya en consideración cuál es el valor, que es al momento de dictarse la sentencia, que es anterior a la liquidación, ¿no? Y al momento de la sentencia no se puede aplicar ninguna reserva de que se contemplen los intereses o la actualización de valor. No puede servir a indexarlo. La verdad que no, porque sería modificar el régimen de las obligaciones puramente dinerarias, que prohíbe la indexación. Es un problema que de alguna manera trae una reflexión más que le hicimos la otra vez. Si la ley de desindexación de deuda sigue vigente, es decir, si sigue vigente la posibilidad del deudor de plantear ante la liquidación judicial que la liquidación arroja un valor superior al real y actual de la cosa, servicio o bien, para desindexar, es decir, para de alguna manera reducir el valor, si esta posibilidad existe, ¿por qué no existe la posibilidad de incrementar el valor cuando la suma liquidada no alcanza a representar el valor real y actual del bien, servicio, etcétera? ¿Me entienden? Sin embargo, la mayoría de los autores piensan que esto se transforma en puramente dinerario al momento de la sentencia y el periodo posterior está afectado por la imposibilidad de reajustar. Y una más relacionada con el mismo tipo de obligación. Sería un tipo de obligación donde el pago, por ejemplo, se haya pactado en especias. Donde tengo la obligación de pagar, por ejemplo, 70 litros de gasoil. O su compensación en efectivo. No.
La obligación de valor es de valor porque independientemente de lo que las partes hayan pactado en este sentido. Porque si yo digo, mira, vos me vas a pagar el alquiler con el valor representativo de 2 bolsas de harina de 50 kilos triple X, triple cero. Uno podría decir, mire, hay un valor, está referido a un valor. Y sin embargo, eso no es una obligación de valor. Es una obligación puramente dineraria con una cláusula de ajuste prohibida, a mi criterio. Una obligación de valor es una obligación en la cual yo no debo dinero, sino como medio de pago o cancelación, porque en realidad lo que estoy debiendo es un bien, servicio, ¿se comprende? Como objeto del contrato. Por ejemplo, la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Es una obligación. Perdón, para que quede claro a los chicos. ¿Cómo se indemnizan los daños y perjuicios? Con dinero. La obligación de valor representa una cantidad de dinero. ¿O no? Fíjense ustedes que Claro. en la obligación de indemnizar, originalmente el objeto de la obligación es la restitución de las cosas al estado anterior. Si eso fuera material y jurídicamente posible, y no constituyera un enriquecimiento para el acreedor. Esa es la regla. Si yo a un tipo le choco el auto, lo que le debo es el valor de material y mano de obra de la reposición del vehículo. ¿Me siguen? Entonces yo no estoy debiendo una suma de dinero. Yo estoy debiendo una especie, que no es dinero. Ahora, ¿cuál es la forma de cancelación de eso? Bueno, en especie, si puedo, si quiero. Y caso contrario, pretenderé que me paguen el equivalente. Y el equivalente es dinero. Es decir, es una obligación de valor, porque yo el quid que debo, la cosa que debo, el objeto que debo, que va a satisfacer el interés del acreedor, no es el dinero, sino es un conjunto de bienes o de servicios o de bienes y servicios que va a procurar la restitución de las cosas al estado anterior. En este caso, la regla. En la práctica es dinero. Es dinero por equivalente, es dinero por medio de cancelación, es dinero por comodidad, es dinero porque es el instrumento de pago y la medida de la mayoría de las cosas que están en el comercio. Pero en realidad, si yo quisiera y fuera material y jurídicamente posible y no constituyera un abuso de mi derecho a ser indemnizado, yo podría pedir la restitución en especie. Si me robaron una vaca y la responsabilidad de la restitución de la vaca, yo podría pedir que lo condenen a que me entregue una vaca. Ahora, vos fijate en el tema de alimentos. Los alimentos también es una obligación de valor. Sin embargo, ningún juez te va a aceptar que le des a tu exmujer para tus hijos una cantidad de comida determinada, etc. Quieren que le des el dinero. Está bien, pero por una razón de orden práctico. Dentro del mismo ejemplo, si yo debo lo necesario para la manutención, educación, recreación, formación de un menor, que podrías pagarla vos directamente, sin embargo, yo tengo derecho a liberarme, sí, procurando que vaya al colegio que se eligió, comprándole el vestido o obteniéndolo de otra manera, por un canje de honorario, porque tengo una casa que vende guardapolvo, entonces le doy los guardapolvos. Es decir, yo lo que debo es una especie. Y pago en dinero por equivalente. Esa es la obligación de valor. ¿Se comprende lo que digo? No siempre es así. Si a mí me prestan dinero, no hay una especie adeudada, hay dinero. Esa es una obligación puramente dineraria. Si yo tengo que pagar el impuesto inmobiliario, no hay una obligación de valor. Debo dinero y lo cancelo con dinero.
Ahora, la distinción entre deudas puras de dinero y deudas de valor se hace para evitar los efectos de la inflación al acreedor. Exactamente. En definitiva, nacieron por eso. Es decir, nacen para sacarlas del desastre que significa tener que cobrar en moneda envilecida para un acreedor. Entonces encontraron la vuelta a los alemanes con esa teoría, y esa teoría en Argentina estuvo vigente mucho tiempo hasta que se permitió la indexación de todo tipo de deudas, y hoy que no se permite indexación de deudas, la teoría no solamente ha recobrado vigencia, sino que está en la letra de la ley del 772. En realidad es un acto, yo creo que fue un acto de conciencia de la comisión redactora, Sí, sí. que gente, a ver, no experta, sencillamente autoridades en la materia, un acto de conciencia, dado que estaban sabiendo que estaban mandando un proyecto de código que seguía prohibiendo la indexación de las deudas dinerarias. Entonces es un acto de conciencia el 772. Vaya a saber si el Poder Ejecutivo, en el control que hizo del contenido de esto, lo advirtió, ¿no? Yo creo que si le hubiera advertido el verdadero alcance de esto, hubiera hecho lo que hizo con las obligaciones de dar moneda extranjera. Lo hubiera eliminado. Pero bueno, es una opinión. Porque acá, atrás de todo esto, hay un prejuicio, que es pensar que el reajuste de la obligación dineraria genera o regenera inflación. Es decir, que autorizar el reajuste de la obligación dineraria es asumir la pérdida de valor como una constante, como si eso dependiera de la solución jurídica, cuando en realidad depende de la realidad económica. El derecho lo único que viene a traer es un remedio de una situación que preexiste. Chicos, ¿preguntas? Se ve que de privilegios saben todo porque nadie pregunta nada. ¿Qué otras preguntas tienen de otros temas? El otro día subimos unos comentarios al foro. ¿De esos comentarios hay alguna devolución o hay algo para tomar en cuenta? La verdad que no los vi yo, sé que se hizo un foro de privilegios, básicamente sobre el tema de asociación benéfica y sobre el otro fallo, pero conozco los alcances de las soluciones de los dos fallos de la Corte, pero no vi los aportes de ustedes. Yo los vi, no sé yo los vi y hubo algunos muy buenos. Yo tengo mi propio esquema de calificación de conceptos, y bueno, algunos estandarizados y otros realmente muy buenos. Hubo debates interesantes, así que bueno, eso. Roberto dijo que iba a mandar una especie de devolución. Sí. Todavía no lo mandó, pero seguramente lo mandará, que es su opinión personal, nada más, no es una devolución caso por caso. No se va a hacer. ¿Hay alguna opción, por decir, no sé si correcta, porque 2 jueces fallaron una cosa en el último y 3 otra, pero ¿hay alguna predilecta, como cambia la doctrina de la Corte, se toma la que habla sobre los derechos del niño? Depende del gusto de cada uno. Eso depende, cada uno ¿no? tiene su opinión. Escuchame, es un tema absolutamente opinable. Yo pregunto, porque por ejemplo, en mi caso fue la opinión contraria, entonces no sé si es válida. Yo creo que Gerardo y yo debemos tener la misma opinión. No sé qué opina, pero supongo que debemos tener la misma opinión. Mira, yo lo primero que les llamé la atención cuando arrancamos con el tema del privilegio y les dije que eso iba a estar disponible en el campo, etcétera, es que se fijaran la composición de la Corte en cada fallo. Porque la doctrina legal no es lo que resuelve la Corte. La doctrina legal es lo que resuelve la Corte con carácter reiterado. O sea, hace doctrina legal la Corte no cuando dicta un fallo, sino cuando reitera sus opiniones y sus criterios en idénticas situaciones. Entonces ahí puedo decir yo que hay una doctrina legal de la Corte. Entonces si la Corte, independientemente de lo que yo piense de la solución,
Está claro que la solución más justa es declarar la inconstitucionalidad del régimen de privilegio así como está dispuesto y otorgarle una preferencia al crédito por indemnización en esas condiciones. Justa para esos actores, no para el que fue desplazado de privilegio. Por supuesto. Por eso. Pero, Lo que pasa es que, a ver, en materia de derecho no hay ningún principio sagrado. Los principios de numerus clausus, de los derechos, de la universalidad, de la concurrencia, del número cerrado, numerus clausus de los privilegios, salvo remisiones legales en materia de preferencia, ley de quiebras, todo eso son todas reglas que son sacrificables. El tema es que hay un orden jurídico. Entonces lo que hay que plantear acá es, si declaramos la inconstitucionalidad de esto en favor de estas víctimas, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿O abre la puerta para hacerlo en otros casos análogos, parecidos? Que los hay y muchos. Que los hay y muchos. Muchísimo. Pero eso va a depender de cada caso, doctor. Sí, pero cada vez que alguien quiebra, hay un tendal de gente que queda sin cobrar un centavo. Por supuesto que va a depender de cada caso, pero justamente hablamos de doctrina legal porque la doctrina legal plantea una obligación moral de los tribunales inferiores de ajustarse a las decisiones de la Corte. Entonces ya no es cada caso, es cómo va a influenciar la doctrina legal de la Corte, obligatoria, en ese punto, en cada caso concreto. Y va a influenciar de una sola manera. En líneas generales, los jueces inferiores tienen que seguir ese criterio. Es muy importante si nosotros le damos carácter de doctrina judicial a determinada decisión de la Corte. Entonces yo miraría cómo ha fallado en casos análogos antes, cómo falló en casos análogos después, qué composición tenía la Corte, qué advertencia hizo la Corte sobre este caso concreto y sobre su solución. En este caso hubo un conjuez. Claro. Pero un conjuez que hizo mayoría. Que hizo mayoría. Pero sí. Perdón, Juan. No, dale, Juan. En el fallo anterior, que era la referencia del 2014, era una cuestión laboral, y eso sí tenía un privilegio distinto, a diferencia de los otros dos. Ahí es como fue medio raro, porque si yo me puse a pensar, digo, bueno, en realidad el privilegio nace del crédito, no de la situación del acreedor. Entonces ahí fue como que el fallo anterior tampoco fue igual en la situación que se presentaba, a diferencia del 2018-2019, que eran similares, donde ahí sí dije, bueno, acá ¿cómo evalúo? No lo podía evaluar con los fallos anteriores. ¿Ahí cómo hago? Porque ahí sí existía un privilegio porque era una cuestión laboral, que tiene un privilegio distinto, si no me equivoco. Sí, está contemplado en el código. Que no lo tenía. En la ley. Que creo que habló el profesor Ambos. No, habla, te escucho, dale. Perdón, que sí. Me llegó tarde el audio. Que en el caso de las pinturas, el de 2014 estaba contemplado en la ley y en el código porque hay un inciso que habla sobre la indemnización de trabajos, Perfecto. Si no me equivoco, pero en estos no estaba en realidad. Y bueno, pero yo también creo que opiné como Juan. Independientemente que el crédito sea o no privilegiado, si vos saltás el orden de privilegios, también estás haciendo lo contrario de lo que dice la ley. Para eso tenés que declarar la inconstitucionalidad. Si no, no podés saltear el orden de privilegios. Tanto para saltearlo como para darle privilegio a un crédito que no lo tiene. En los dos casos tenés que declarar la inconstitucionalidad de la ley, si no, no lo podés hacer. Claro, en realidad yo creo que estaba de acuerdo con Juan. Yo opiné que lo que me pareció correcto a mí fue sobre la Asociación Francesa Filantrópica, por lo que dijo Juan de los acreedores, que en realidad el privilegio es sobre el crédito y no sobre el acreedor, y también opiné sobre la objetividad, o sea, la subjetividad que se presentaba. Pero lo que iba a preguntar en realidad, por lo que abrí el audio, perdón, es ¿por qué cambia de juez a conjueza? ¿Tipo, el juez tuvo algún problema? Y puede ser por excusación, puede ser por no sé, la verdad que no sé por qué, en ese caso integró el tribunal. No. El conjuez no es un juez, o sea, es un abogado de la matrícula
que tiene la posibilidad de que en casos en que haya vacancia en algún tribunal, tiene que integrar ese tribunal para un caso especial, nada más. Sí, sí sabía, pero no sabía si había alguna Se había cuestión excusado, puntual. perdón. No, ¿por qué? No sé, capaz que gracias. Gerardo sabe, no sé por qué. Normalmente es por excusación. Ajá. Sí, se excusó de Rosenkrantz. Claro. Eso decía el fallo. ¿Ah, sí? Una consulta, en no lo ese vi. caso, En ¿para la qué se foja 3 o pide? 4 decía que Rosenkrantz se excusaba y ingresaba la doctora Maqueda. Bien. No, Maqueda no, perdón, la doctora Medina. Medina. Maqueda es el otro juez. Sí. Profe, una consulta, en esos casos, ¿para qué se pide la Procuración General? Porque a pesar de que estuvo muy interesante lo que argumenta la doctora Gil Carbó, pero ¿por qué es necesario ese argumento y esa fundamentación en su propuesta de resolución del conflicto? Porque cada vez que hay un recurso extraordinario previo a la sentencia o a la resolución que dispone, a veces hasta el rechazo del recurso extraordinario, tiene que darse vista a la Procuración. Porque así lo dispone la ley, y la Procuración hace un dictamen, que no es vinculante, desde luego, para la Corte. La Corte va a resolver lo que quiere. Bueno, ese tema creo que lo conocen bastante. Yo les diría que aprovechen el tiempo para algún tema que no hayamos visto o que haya quedado colgado. La idea es hacer unas clases de repaso, hoy ya vamos terminando, no sé, Luis, si mañana, ¿Sí? pero ir generando, digamos, un espacio de 1 hora donde ustedes puedan plantear toda clase de preguntas. Ya están en el final de la preparación, porque faltan pocos días para el examen. Yo creo que también hoy se complica más hacer preguntas porque no nos hemos sentado como a estudiar y saberlo bien. Porque ponele, yo ayer me puse a leer las unidades que estábamos viendo y después me enteré que iba a entrar hasta el parcial. Así que no llegué como a ver qué me hacía falta o qué podía reforzar. El asunto es que ustedes saben que hay un espacio de consulta a las 12 del mediodía, mañana por lo pronto va a haber, donde pueden recurrir a nosotros, ¿ok? Perfecto, gracias. No, por favor, hasta luego. Gracias. Chao, hasta mañana.